Yo tengo el gusto de recibir a mis dos invitados aquí en piso, el señor Wilson Sánchez, asesor técnico y experto en cultivos hidropónicos, y también el señor Héctor Humberto Schultz Acosta, hablando acerca de Acuático Paraguay. Así que muy buenas tardes, ya los recibo para comentarme un poquito acerca de estas nuevas técnicas, acerca de la empresa Acuático Paraguay y el conjunto de empresas que están trabajando con todas estas técnicas. Así mismo, buenas tardes, Laura. Antes que nada, muy agradecidos por recibirnos aquí. Venimos de parte de la empresa GSS, que se llama Generando Soluciones Sustentables. Dentro de este grupo empresarial tenemos derivadas marcas que se fueron desarrollando a través de investigaciones y desarrollo para negocios. Por ejemplo, FBH, con la que empezamos en el 2014, sería forraje verde hidropónico, que empezó la producción de forrajes para todo tipo de animales. Luego, en el 2016, empezamos a adentrarnos en la producción en sistemas hidropónicos de hortalizas, ¿verdad? Todo lo que sean verdeos, lechuga, acelga, rúcula, perejil, cebolla de verdeo, diversos tipos de hortalizas. Y a la par íbamos desarrollando, investigando, y en el 2017 implementamos la producción de tomates y pepinos. Fue un proceso, digamos. Asimismo, la empresa que se encarga de la instalación, capacitación y asistencia sería Acuático Paraguay, a cargo del ingeniero Wilson, y la nueva unidad productiva que estamos haciendo, nuestra propia unidad productiva ahora, que se llamaría IVEPAR, Hidrovegetales Paraguayos. Perfecto. Y estamos... Bueno, mucha tecnología que se instala sin dudas, ¿no? Cuando hablamos de hidroponía, de las técnicas y los diferentes resultados que dan estos cultivos. Muy buenas tardes, Laura. Muy agradecido por la invitación, por recibirnos, y estamos trabajando constantemente en lo que es la parte de desarrollo e investigación, así como estuvo diciendo ya el compañero, ¿verdad? Y estamos desarrollando fuertemente en Paraguay lo que es el cultivo hidropónico. Muchas veces, ¿verdad?, se confunde que empezamos tarde en Paraguay, pero eso muchas veces, ¿verdad?, no se tendría que entender como algo porque seamos mediocres, ¿verdad?, o que no tengamos tecnología, sino que afortunadamente también en Paraguay nuestra naturaleza es muy noble todavía con nosotros, no así como por ejemplo Israel, porque Israel está 20 o 50 años adelante que nosotros en esta tecnología, ¿verdad?, porque su naturaleza mismo lo impuso. Entonces, o sea, porque la tierra no es tan fértil, ¿sería? En ese caso ellos tienen muchos limitantes, tanto la fertilidad del suelo como la disponibilidad del agua. Entonces, por eso ellos perfeccionaron mucho este sistema. Si bien no es un método de producción nuevo, lo que es la parte de hidroponía, es una técnica ya milenaria, no tan solo ancestral, por llamarlo así, ¿verdad? Entonces, lo que se vino haciendo últimamente fue perfeccionar y añadir cada vez una nueva tecnología para que cada vez pueda ser un poco más eficiente. Así como, por eso, por ejemplo, las instalaciones, por ejemplo, que hicimos en el 2014, en el 2016, hoy, por ejemplo, en el 2019 ya es muy diferente las instalaciones que venimos haciendo, ¿verdad? En base a las investigaciones y al desarrollo que venimos haciendo constantemente, y entonces le vamos añadiendo un poco más de tecnología para que pueda ir simplificando y para que pueda ser un poco más efectivo cada vez más esta forma de producción. Perfecto. Bueno, al ser algo prácticamente novedoso, ¿verdad?, que se está aplicando hace no muchos años aquí en el país, me imagino la curiosidad por parte del pequeño productor de querer aplicar esta nueva técnica. Exactamente. Y en el sistema hidropónico, una de las limitantes, ¿verdad?, viene a ser, lógicamente, un alto costo en cuanto al momento de la instalación. Eso es evidente, ¿verdad?, porque difícilmente vas a encontrar un productor que tenga, aunque sea una parte, para poder utilizarlo directamente en el sistema, entonces se tiene que comprar todo, ¿verdad? Y ¿sale bastante caro entonces instalar un sistema así? Obviamente que no muy caro, pero es muy diferente del sistema convencional, ¿verdad? Pero la producción también es muy diferente, y la rentabilidad, por ejemplo, es muy importante, porque los cultivos hidropónicos también tienen un precio diferenciado ya hoy en día, ¿verdad? Nosotros habíamos empezado en el 2016 con el tema de lechugas hidropónicas principalmente, es la más famosa. Cuando se escucha hablar de hidroponía, la gente lo va a relacionar inmediatamente con las lechugas, ¿verdad? Es uno de los sistemas
un poco más fácil de hacer también, y que permite una alta cantidad de plantas también por unidad de superficie. Eso es lo que vemos hoy en imágenes. Este viene a ser un cultivo de lechuga hidropónica en sistema piramidal o vertical, en la cual se permite aprovechar más el espacio y también permite una sanitación más fácil, porque se puede también trabajar de la parte por de abajo, ¿verdad? No así como en las mesadas, por ejemplo, uno no podría estar monitoreando su cultivo gateando, por ejemplo, como debajo de las mesadas, ¿verdad? Entonces son modelos que se vienen implementando, obviamente así como les había mencionado, ¿verdad? Al principio, como los automóviles, ¿verdad? Hay unos que tienen una cosa, otros no tienen. Entonces es una forma de producción en la cual para nosotros, ¿verdad?, nos permite trabajar un poco más cómodo en cuanto al monitoreo, poder llevar, porque normalmente cuando se habla de hidroponía las personas lo relacionan inmediatamente con invernaderos. Hoy en día nosotros, como se ve en algunas de las imágenes, ¿verdad?, hemos desarrollado el sistema hidropónico para poder producir fuera de un invernadero. En cuanto a los verdeos, el invernadero, si no se hace 100% como tiene que ser en diciembre, enero, febrero, ¿verdad?, se tiene inconvenientes, porque así como se dice invernadero, es un recinto que calienta. Para eso se hicieron los invernaderos. Si bien hay tecnologías que permiten también refrigerar los invernaderos, pero en lo contrario, si no tienen esa tecnología, es mejor hacer inclusive a campo abierto, siendo así los verdeos, ¿verdad? No así los tomates, porque lastimosamente en nuestro país no tenemos materiales hechos acá. Entonces se hicieron en base a las condiciones que se tienen en otros lugares, por ejemplo en Brasil, Argentina, Holanda, que son uno de los lugares donde se hacen más genéticas de tomate, por ejemplo. Entonces se producen más tomates para poder producir debajo de invernadero. Entonces en el caso de tomate necesitamos ese techo, pero en el caso de las hortalizas de hoja, en ese caso, ¿verdad?, no es indispensable la instalación de un invernadero. Lo que permite un invernadero es para la persona que trabaja poder trabajar un poco más cómodo en días de lluvia, por ejemplo. Y principalmente se viene comentando, ¿verdad?, de este sistema, de que qué va a pasar con las lechugas, por ejemplo, cuando llueve. Y entonces la pregunta surge, ¿y qué les pasa a las lechugas que están en el suelo cuando llueve? No les pasa nada, ¿verdad? Entonces la lluvia le ayuda muchas veces también para poder paliar con ciertas plagas, no así con las enfermedades, ¿verdad?, pero con las plagas sí, que algunas veces son vectores también en el caso de los chupadores, ¿verdad? En el caso del tri, por ejemplo, es mucho más acentuado su influencia debajo de los invernaderos porque no llueve, no le lava. En el caso de que tengamos un cultivo a campo abierto, entonces se lava constantemente con las lluvias y por ende te ayuda también a reducir, ¿verdad?, las posibles aplicaciones de algún método de manejo de plaga. No, hablando de manejo y control de plaga, ¿verdad? Claro, le iba a preguntar justamente cuáles son las ventajas, digamos, de los cultivos hidropónicos con los convencionales. Muchas veces, cuando nosotros empezamos justamente en el 2016, tuvimos opiniones de personas que decían que relacionaban a los cultivos hidropónicos con la utilización de hormonas. Nosotros le podemos decir con propiedad de que eso es completamente mentira, no se utiliza ningún tipo de hormona. Y nosotros siempre le hacemos una pregunta: ¿por qué la vaca, por ejemplo, normalmente no da leche cuando no tiene cría? Porque el cuerpo de por sí produce hormonas. Y los vegetales también son individuos que están compuestos y funcionan a base de hormonas. Entonces, las plantas mismas producen su hormona una vez que reciban las condiciones para ello. Y lo que hacemos nosotros en el sistema hidropónico, en el caso de la lechuga, ¿verdad?, vamos a tomar a la lechuga, le damos las condiciones para que pueda crecer ahora con la incorporación de las luces LED que estamos haciendo, ¿verdad?, hasta un 24 horas por día. Ahora incorporaron también luces estamos LED. Ahora incorporando ya también las luces LED. Entonces la planta puede crecer 24 horas por día. Normalmente en el suelo lo que pasa con la lechuga es que se riega a primeras horas del día, donde la planta tiene una abundancia cantidad de agua, pero algunas veces el nivel de fertilizantes entonces
no ayuda, o sea que no está al mismo nivel que el agua. Bueno, entonces, y cuando va calentando el ambiente del sol, entonces la planta cuando realmente puede absorber, porque tenemos que tener luz para que pueda funcionar la planta, claro. Entonces cuando la planta realmente puede absorber esos nutrientes, algunas veces el agua ya no está presente. Entonces en el sistema hidropónico 24 horas circula agua y nutrientes, ¿verdad? Después hay otros dos factores que son muy importantes, ¿verdad? Que no se tiene que confundir, porque algunas veces, ¿verdad? Nosotros si bien hemos visto algunos sistemas pequeños que venimos realizando, ¿verdad? Para poder dar a conocer más el sistema hidropónico a las personas, para que realmente puedan comprender y para que puedan ver, ¿verdad?, de que no se hace ningún tipo de aplicación de hormonas. Claro. Que entonces, era como una preocupación en la gente común que preguntaba, bueno, esto funcionaba a base de hormonas, y le interrumpo ahí para preguntarle qué efecto, digamos, causa la implementación ahora de esas luces LED. Nosotros tenemos resultados favorables. Obviamente que esas luces, por ejemplo, si se pretenden usarlo como único medio de emisión de luz, se tiene que usar muchas luces, ¿verdad? La luz, por ejemplo, que nosotros tenemos ahora disponible, un foco, si vamos a tener dentro de una pieza, se usarían un foco LED por cada 2 metros cuadrados. Entonces, si vamos a utilizarlo como complemento de los rayos solares, por ejemplo, entonces hacemos uso o un foco por cada 3 metros cuadrados o hasta 7 u 8 metros cuadrados, dependiendo si nosotros queremos solamente complementar. Muchas veces, lastimosamente, nos confundimos de que cuando colocamos luces LED, la planta va a crecer 24 horas por día, pero no podemos olvidarnos de que necesitamos de los factores. Por ejemplo, el primero es la luz. La luz tiene que estar acompañada por la humedad, porque si tenemos luz suficiente y la temperatura, la planta se puede secar si no, no tiene agua, ¿verdad? Entonces necesitamos la luz, necesitamos también de lo que viene a ser el agua, la temperatura y la nutrición. Entonces los 4 tienen que estar presentes para que se traduzca eso en un desarrollo de la planta. De repente, si nosotros le ponemos las luces, cosa que algunas personas llegaron a probar en invierno, pero se olvidan de tener en cuenta la temperatura, y yo prendo mis focos LED por la noche y después digo, pues no sirve, no crece la planta, pero tiene que acompañarle porque no tiene... La lechuga, por ejemplo, crece a partir de 15 centígrados óptimamente, hasta los 23 centígrados, justamente por esas razones, ¿verdad? Desde 15 grados hasta 23. Hasta 23 se desarrollan óptimamente. Después de 23, a medida que aumenta la temperatura, va disminuyendo la absorción principalmente del fósforo. El fósforo, por ejemplo, es uno de los elementos más importantes para la planta, porque la planta funciona a base de energía también, y su energía se llama ATP, adenosín trifosfato. O sea, necesita el fósforo para generar su energía, de lo cual, aunque estén disponibles los otros elementos, no tiene fuerza para poder absorber. Es como una persona que está enferma y no tiene suficiente fuerza para poder masticar y digerir sus alimentos, entonces se lo da a través de los sueros, ¿verdad? Comparando a las personas. Eso es lo que pasaría. Entonces, cuando nosotros tenemos limitantes para la absorción del fósforo, empieza ya a complicarse un poco la absorción, ¿verdad? De todos los otros elementos. En busca de eso, venimos también desarrollando un sistema para poder mitigar las oscilaciones de la temperatura. Lastimosamente, en el último verano en Paraguay, 70% de las instalaciones hidropónicas tuvieron que parar entre diciembre, enero y febrero, donde hay mayor demanda, y justamente por no poder paliar con las temperaturas, ¿verdad? Entonces sube mucho la temperatura, en algunos casos las plantas mueren, en otros casos, por ejemplo, se empieza a etiolar, o sea, se alargan todas las... Y la lechuga que se desarrolla normalmente, no se tendría que notar el tallo, solamente hoja, ¿verdad? Tendría que ser como un ramo de hojas. Entonces, cuando se tiene algunas limitantes, provoca a la planta un estrés. Y las plantas son más sensibles que nosotros al estrés, porque a nosotros, por de repente, si sentimos un poco de calor, prendemos el aire o nos vamos en una sombra. Claro. Entonces, si nos sentimos solos, nos vamos a la plaza, vemos personas. Entonces, las plantas no pueden hacer eso. Entonces, son mucho más sensibles que los animales, por ejemplo, ¿verdad? Porque tienen que aguantar las condiciones en el mismo lugar. Y esas condiciones, por ejemplo, que pueden ser, ya sea una falta de luz, la falta de temperatura estamos hablando, entonces, si muy frío o muy cálido, la misma cosa. La presencia de algún tipo de patógeno que ponga en amenaza su existencia. Entonces hay
una cosa que la planta normalmente llega a hacer, que es la senescencia, que viene a ser apresurar el desarrollo de la planta para poder completar su ciclo biológico. ¿Eso cuando se ve amenazada? Se ve amenazada. Okay. Y muchas veces eso provoca, por ejemplo, en una lechuga que se vuelva amarga. Entonces, es como que la lechuga se estresa, ¿se puede se decir estresa. así? Entonces, cuando se estresa la planta, detecta eso y dice, yo estoy en peligro. Pero, como bien se conoce, ¿verdad?, en biología, la perpetuación de la especie es más importante que el individuo. Entonces, la lechuga al captar esas señales, entonces inmediatamente apresura todo, empieza a elongar su tallo para poder llegar más rápido a la floración y dejar una descendencia. Eso es normal, ¿verdad? E inclusive muchas veces la gente se pregunta, ¿verdad?, ¿por qué la gente pobre tiene más hijos que la gente que tiene otros recursos económicos, ¿verdad? Y eso es algo que está implantado en la naturaleza, ¿verdad? Cuando un individuo percibe una amenaza, entonces lo que hace es procrearse para que no termine la especie. Perfecto, bueno, bastante intenso entonces cuando hablamos de hidroponía y también de cómo fueron adaptándose las empresas, ¿no? De acuerdo a los diferentes cultivos, ¿no? Me imagino también de acuerdo a las exigencias del mercado. Claro. A mí me gustaría mencionar también sí. Las ventajas para los pequeños, medianos y también para los grandes productores que quieran experimentar. Es que en el sistema hidropónico de cualquier tipo de hortaliza, lo que hablamos, los verdeos, tomate, pepino, si bien hay una inversión inicial, esta inversión inicial va a ser fácilmente de ir recuperando, ya que el productor va a tener una producción constante todo el año, va a tener un costo de producción constante, lo cual, por ejemplo, se diferencia del productor clásico, que en invierno tiene que gastar más en fertilizantes, en cuidados, en mallas plásticas, o en el verano que tiene las altas temperaturas, hay mucha competencia, los precios varían, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que con la producción hidropónica el productor ya puede lograr planificar cómo va a ser su producción durante un determinado tiempo y va a saber sobrellevar eso, ¿verdad? Teniendo un costo constante y una venta constante, ¿verdad? Que es lo que quiere lograr. Perfecto. Entonces, para añadir esa ventaja, ¿verdad? Excelente. Bueno, y actualmente los cultivos de hidropónicos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran distribuidos en diferentes puntos. En diferentes puntos, inclusive, ¿verdad? Ya productores también en el Chaco. Obviamente que en el Chaco, por ejemplo, se tiene que incorporar más tecnología porque son condiciones diferentes. Del clima, ¿verdad? Del clima, principalmente de la temperatura. Si bien las condiciones de disponibilidad de agua se puede solucionar añadiéndole canaletas a las naves, como se le llama, ¿verdad?, a los invernaderos también. Entonces se junta también esa agua lluvia, que muchas veces también es mucho mejor que agua de un pozo, ¿verdad? ¿Por qué es mucho mejor? Porque si bien ahí se obtiene, ¿verdad?, agua destilada, o sea, agua pura, no se tiene ningún elemento añadido todavía. Muchas veces si nosotros tenemos un pH no ideal, por ejemplo, en cuanto al agua de los pozos, por ejemplo, se tiene que usar también correctivos. ¿Qué serían como sales que se le agregan al agua? Sería, por ejemplo, si yo tengo un pH muy elevado, se recurre al uso de ácido para poder bajar el pH. Eso de acuerdo a la planta, ¿verdad? De acuerdo a la planta, pero la mayoría de las plantas prefieren un pH entre 6 y 6.5, que es donde encuentran todos los elementos disponibles. Entonces, están distribuidos, los productores están distribuidos en todas partes, ¿verdad? Y se acentúa más en los centros urbanos o alrededor de un centro urbano grande. Como podemos, por ejemplo, si hacemos una encuesta, vamos a encontrar de que casi el 70% va a estar en Asunción o alrededores. En la parte central, Cacupé, Paraguarí, están la mayor cantidad de producción hidropónica, principalmente de las lechugas. ¿Por qué? Porque los verdeos, por ejemplo, no se pueden transportar también muy lejos. Y también lo que viene a ser la hidroponía se confunde también muchas veces con una agricultura urbana. Cuando se dice agricultura urbana se puede hacer, pero no podemos olvidar de los factores que habíamos mencionado, ¿verdad? La temperatura, la luz, la humedad. Entonces no podemos olvidarnos de eso y muchas veces se agarra el tema hidropónico porque se dijo que es una agricultura urbana. Uno agarra e instala al lado de una muralla y compromete la ventilación. Y al comprometer la ventilación no tiene la temperatura adecuada y lastimosamente, y a los paraguayos
y a todas las personas normalmente, ¿verdad? Nos es muy difícil decir, a mí no me funcionó, o yo no supe hacer. Lo más fácil es decir, no anda, no funciona. Y después eso se va una vez cultivando también. Inclusive encontramos personas de que solamente porque otra persona dijo, le preguntamos, ¿y vos dónde viste? Y así dijo fulano. Claro. Le preguntáis fulano de dónde sabe, y le dijo nomás otra vez fulano, porque escuchó por ahí. Entonces, lo que yo siempre les pido a las personas, ¿verdad? Cuando vamos a hacer algo nuevo, independientemente a lo que sea, si es hidropónico, si es probar raza de animales, entonces, que digamos, a mí no me funcionó bajo estas condiciones. Para que se hable con propiedad. Exactamente. Entonces, porque muchas veces se descarta completamente ya y se va cultivando también, ¿verdad?, la desconfianza. ¿Será que funciona o no? Y en busca de eso, ¿verdad?, nosotros hicimos en el 2018, a principios de 2018, una encuesta para poder saber si realmente, por qué las personas no querían las lechugas hidropónicas. Y encontramos que el 70% de las respuestas eran subjetivas, muy subjetivas. ¿Qué decían, por ejemplo? Y de repente te dice, yo creo o no me gusta. Y cuando te dice yo creo o no me gusta, así como las religiones, por ejemplo, ya no hay nada más que eso. Entonces no le gusta y punto. Bueno, pero algunos te dicen, ¿verdad? Y perdón, ingeniero, y le relacionan mucho con el tema, por ejemplo, de que no esté en la tierra, que por ahí se pierden los minerales, algo relacionado a eso. Exactamente. ¿No? La gran cantidad también responde a eso, ¿verdad? Dice que no es más natural, que es muy sintético, si bien las semillas pueden ser las mismas que se cultivan en el suelo. Claro. Los fertilizantes que se utilizan son los mismos que se utilizan en el suelo, a excepción de que no podemos alguna vez, y me dice, ¿por qué no puedo entonces poner bosta de vaca en mi tanque? Y yo ahí le hago la pregunta clásica, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad? Vos cuando te vas a comprar un puchero para hacer de repente un tipo de menú, ¿cómo lo consumís? Y vengo y traigo y le pongo condimento, cocino, esto, bueno, y no lo comes crudo entonces, ¿verdad? Entonces, la materia orgánica es muy importante cuando se habla de producción del suelo, ¿verdad? Pero las plantas no lo absorben como materia orgánica, las plantas lo absorben en forma mineral, y entonces ahí tenemos que tener los hongos y las bacterias para que puedan, para que sea más sencillo entender, cocinar ese fertilizante crudo que viene a ser la materia orgánica. Porque si nosotros buscamos en la tabla periódica, por ejemplo, dónde figura la materia orgánica, si es tan importante para la planta, y no encontramos a la materia orgánica. O sea, la tierra vendría a ser como un medio nada más. Es una garantía de que si hoy yo tengo una planta, de que mañana mi suelo va a seguir teniendo fertilidad. Eso es lo que es la materia orgánica, porque al momento en que yo lo pongo en el suelo, no lo puede aprovechar la planta. Tiene que pasar por un proceso de mineralización. A eso es lo que iba a ver. ¿Por qué en la tabla periódica no aparece entonces la materia orgánica? Porque la tabla periódica en sí es la materia orgánica. Entonces, porque está compuesto por todos los elementos que la planta necesita. Y la planta, por ejemplo, no puede absorber en forma, por ejemplo, de urea, que viene a ser una forma del nitrógeno. ¿Y cómo lo absorbe? Y lo absorbe como nitrato. Entonces, ¿por qué? Y porque tiene que pasar por un proceso de oxidación donde se junta justamente con el oxígeno. Por eso tenemos que garantizar también la oxigenación en la solución nutritiva para poder simular y pasar desapercibido para la planta, que hacerle creer que sigue estando en el medio donde se había desarrollado. Y allí es muy importante aclarar, ¿verdad?, por qué las hortalizas necesitan más tecnología que cualquier otro tipo de cultivo, ¿verdad? Y porque lastimosamente en Paraguay nosotros no tenemos ni una sola hortaliza propia de acá. No tenemos una sola. Nuestras plantas nativas, que nosotros hoy lo explotamos como un cultivo, ¿verdad?, se conoce a la mandioca, a pesar de que muchos argentinos quieren decir que ellos, esto, aquello. Y también la yerba mate, por ejemplo, que son propios de acá. Pero sin embargo la lechuga, la rúcula, el berro, la selga, tomate, locote, pepino, fueron siendo introducidos de otros puntos, ¿verdad? Entonces por eso necesitamos simularle ese ambiente en el cual se ha desarrollado. Excelente. Bueno, intenso, mucho que hablar acerca de hidroponía, porque es una técnica, como usted dijo, ingeniero, nueva, ¿no? Y se va a ir aplicando. Y me gustaría hablar acerca del rinde que tienen estos cultivos. ¿Rinden más otra vez que los tradicionales? En ese punto, algunas veces se da, en el caso de la lechuga, se puede tener el mismo tamaño de lechuga en el suelo, si el suelo es ideal. Muchas veces eso es lo que tenemos muy limitado ya, el suelo ideal. Claro. Bueno, puede ser del mismo tamaño una lechuga producida en el suelo y una planta en hidroponía. Pero el tiempo que te lleva a producir, ahí lo que
tenemos, o sea, por unidad de superficie año, ahí le pasa ya los sistemas hidropónicos porque te permite producir una lechuga, llegar como para la cosecha más rápido. Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿cuál es ese tiempo? Y en verano, por ejemplo, nosotros hablamos desde la germinación hasta la cosecha en un promedio entre 30 y 35 días. Y por eso la gente lo confunde mucho ahora con la utilización de hormonas. Y no es así. Solamente que nosotros le damos a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 10 de la mañana, entonces sigue creciendo la planta. ¿Qué se le da? Agua. Agua con los nutrientes, los mismos que se tienen en el suelo, ¿verdad? Así como le digo, algunas veces se tiene, cuando se incorpora materia orgánica, entonces cuando actúan también los microorganismos, para mañana yo tengo disponibles ciertos elementos, ¿verdad? Y por eso algunas veces las personas dicen, yo no quiero el hidropónico porque es muy sintético, esto que aquello, yo quiero más el de la tierra, pero ahora, en el 2019, volvemos a hacer la encuesta y encontramos solamente un 10% de los que se resisten al cultivo hidropónico. Bueno, tenemos entonces un 90% que lo acepta. De esos 90%, casi el 90% otra vez exige ya un cultivo, una lechuga hidropónica. No tan solo que acepta, sino que exige ya. Porque para no engañarnos también, ¿verdad? Uno luego al estar ya alejado del suelo, al no estar directamente apoyado en el suelo, ya es una ventaja. O sea, es como caracol, más higiénico. Exactamente, más higiénico. Y lo que se traduce también, ¿verdad?, a que yo puedo tener una planta más sana porque me exige menos aplicación de defensivo, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad?, uno ya lo dicen directamente agrotóxico. Tóxico va a ser cuando sobrepasa los umbrales aceptables, ¿verdad?, de determinados metales. Y muchas veces cuando se tiene, nosotros cuando estábamos en la facultad también, ¿verdad?, ayudábamos a las personas para hacer huertas orgánicas. Y lo que te destina es el lugar donde se echa la basura porque es el lugar más fértil. Pero dada la casualidad, en un 70% de esos lugares sí o sí tiene como mínimo una pila o 20 pilas o 100 pilas. Y eso colabora mucho a que se acumule en el organismo metales pesados a las cuales se le atribuye, ¿verdad? Se le atribuye, podemos decir, porque yo no soy médico para decir con propiedad, ¿verdad?, que son sustancias que colaboran para que puedan aparecer cierto tipo de cánceres, ¿verdad? Claro, es verdad. Bueno, yo les agradezco muchísimo por venir, por hablarnos acerca de estos temas tan interesantes, de este tema novedoso aquí en Paraguay, bueno, que va a seguir creciendo porque si ya comenzaron en el 2014. 2014. Y bueno, y va en aumento, ¿no? Porque son nuevas técnicas y muy interesantes que ayudan muchísimo a los cultivos, así que sin duda, bueno, les agradezco y es un tema para seguir hablando. Muchísimas gracias por el espacio también que nos brindaron, ¿verdad? Y una vez más agradecerle y al público que pueda ver, ¿verdad?, que no se tenga miedo y que muchas veces, ¿verdad?, no nos limitemos a porque doña fulana me dijo, ¿verdad? Tratar de investigar realmente si es cierto o no, y así como se dice, no guiarnos por chisme, ¿verdad?, de que si es así o no es así. Y las preguntas ideales, ¿verdad?, que te puedan dar si un alimento puede representar una amenaza o no, ¿verdad?, son los nutricionistas, médicos. Por ejemplo, yo no le puedo preguntar eso a un arquitecto, por ejemplo, no sería lo lógico, ¿verdad? Sí. Ahora le consulto algo último. ¿El sabor es el mismo de una lechuga, digamos, en la tierra o con hidroponía? Si algunos perciben, eso es lo que le iba a decir, ¿verdad?, en el caso de las encuestas que hicimos. Si es que se percibe alguna diferencia, es a favor de la lechuga hidropónica. Muchas veces, por ejemplo, nosotros inclusive con la lechuga hidropónica, si es que ya está casi pasadito, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos, podemos darle solamente agua y se vuelve tierno, ¿verdad? En el suelo, por ejemplo, no puedo hacer eso. Entonces, si hay diferencia, es a favor. Y la aplicación de los defensivos agrícolas es muy diferente, ¿verdad? Porque es una tecnología que si uno adapta, por ejemplo, la hidroponía, entonces por ende adquiere ya un paquete tecnológico. Y ese paquete tecnológico algunas veces ya viene ya con el control de plagas. Y alguna que no se confunda también, ¿verdad?, cuando dice alguno, yo manejo orgánicamente plagas. El manejo orgánico no existe. ¿Por qué no existe? Porque hay solo 4 tipos de control. Principalmente vamos a limitarnos en insectos. ¿Y cuáles son esos controles? O físico, mecánico, químico o biológico. Aparte de eso no. Ahí sí te dice, yo hago mi propia insecticida a base de tártaro. ¿Y qué es lo que tiene el tártaro? Y tiene azufre. Entonces es un control químico. Si yo recurro al agua para lavar, para despojarle, echarle a los insectos, es un control mecánico.
Si yo recurro al frío, al calor para controlar tal tipo de es un control físico. Si yo recurro a utilizar otros insectos para que le coman a otro, es un control biológico. Excelente. Entonces, y todo eso se incorpora a lo que es la hidroponía. Bueno, vale decir entonces más claro agua acá en esta ocasión, ¿verdad? Exactamente. Bueno, les agradezco muchísimo por esta visita y bueno, es como un tema para seguirlo hablando, así que los espero por aquí en cualquier momento. Muchas gracias, Laura. Hasta luego.